Hemos el agrado de presentar a la doctora Paola Romero Riaño con un tema del diagnóstico y tratamiento clínico de la obesidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La doctora Paola Romero es médica de la Universidad Técnica de Manabí, especialista en nutrición clínica por la Universidad Católica de Argentina, maestría en endocrinología y metabolismo por la Universidad Austral en Argentina, PhD en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud Pública por la UCES en Argentina. Actualmente se desempeña como coordinador en el Servicio de Nutrición de la Unidad de Diálisis de Bolívar y es médico de nutrición y endocrinología en Nutriendo Center en el país. Con ustedes la doctora Romero, muy amable, gracias doctora, el autor es suyo. Doctor Jorge, buenas tardes con todos. Para mí realmente es un placer poder compartir con ustedes en esta tarde y estos 30 minutos que ojalá y les podamos sacar así mucho provecho, como lo hizo la licenciada Carmen, que la verdad estuve muy atenta en su conferencia y sí nos dejó cosas que por ahí teníamos algunos vacíos. Adentro de las cosas que hago, también hago pie diabético, es un tema que me gusta, me interesa y bueno, aprovecho este medio para decirle a la licenciada que quisiera ponerme en contacto con ella. Bueno, y para empezar con nuestro tema a tratar en el día de hoy, entonces, hoy el tema que vamos a compartir, como lo dijo ya el doctor Jorge, el diagnóstico y tratamiento de la obesidad en pacientes diabéticos. Parece un tema que está bastante nombrado, que está bastante conocido, pero la verdad es que en la práctica clínica, en la práctica diaria nuestra, muchas veces damos estas cosas por hecho. Sobreentendemos que si es un paciente diabético, creemos que es normal o lo consideramos normal, no le damos la importancia que requiere el hecho de que cómo está su obesidad, ¿no? ¿Cuál es el grado de obesidad que tiene? ¿Cómo su sobrepeso o cómo su obesidad nos va a ayudar o nos va a empeorar el pronóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, para esta tarde yo me propuse 4 objetivos importantes para mí, o 4 objetivos principales. Uno de ellos es que podamos, después de esta charla, determinar fácilmente y con certeza el grado de obesidad de nuestro paciente diabético. Establecer cuáles son los beneficios que puede tener el descenso de peso o el descenso de masa corporal en el control glucémico, conocer los objetivos del tratamiento en un adulto obeso con diabetes tipo 2 y fortalecer los puntos claves para lograr los objetivos terapéuticos. Bueno, entonces, de eso es, básicamente, en eso va a estar enfocada mi charla. Realmente una guía práctica porque es lo que hago muy a diario en mi consultorio. Eh, ya lo vamos a ver y vamos a ir hablando. Entonces, con respecto a la diabetes y obesidad, realmente estas son dos enfermedades que siempre están interrelacionadas o siempre van a estar acompañadas la una a la otra. En algunos pacientes la diabetes precede a la obesidad y en otros la obesidad precede a la diabetes. Pero comparten el mismo mecanismo de aparición, comparten el mismo mecanismo de evolución y con frecuencia entre ellas se alternan, así como les dije, ¿no? A veces aparece la una primero, a veces aparece la obesidad primero, pero el hecho, y es que lo más importante, es que tenemos que entender que estas dos enfermedades constituyen una de las comorbilidades más frecuentes, o sea, les repito, ¿no? Siempre la comorbilidad de la diabetes más común es la obesidad o la comorbilidad de la obesidad más común es la diabetes. Entonces, asimismo, entre ellas se convierte en un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero también de ellas mismas. Volvemos a lo mismo, ¿qué fue primero? ¿Sí? En el ciclo de la insulinoresistencia y en el ciclo del manejo de los glúcidos,
usualmente no logramos entender qué ocurrió primero en los pacientes, porque cuando llegan al consultorio, usualmente no llegan por una valoración de preventiva, sino porque hay una alteración en el laboratorio, y llegan a nuestro consultorio porque ya un médico general les mandó un laboratorio y están con una glicosilada por las nubes, con colesterol elevadísimo, con perfil lipídico elevado. Entonces, realmente en los pacientes es muy difícil establecer qué fue primero, si primero fue su diabetes o primero fue su obesidad. Pero realmente, si nosotros analizamos un poco más el fondo de esto y nos damos cuenta, podemos determinar por qué usualmente, por qué comparten escenario, por así decirlo, ¿no? Bueno, la diabetes mellitus, como todos sabemos, tiene una etiología que es bastante multifactorial. Sabemos que depende mucho de los hábitos, del sedentarismo. Los hábitos de ingesta son muy importantes, pero también la herencia, ¿sí? Entonces, pero lo que sí sabemos de la diabetes tipo 2 es que la mayoría de los pacientes que presentan la diabetes tipo 2, en algún momento, o en el momento en el que llegan a nuestro consultorio, presentan una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, resultado de esta resistencia a la insulina, el cuerpo necesita más insulina. Entonces vuelve el ciclo, ¿no? Hay resistencia a la insulina, entonces como no hay sensibilidad, no hay utilización de los glucosas, ¿qué el cuerpo hace? Hace que las células beta pancreáticas produzcan más insulina. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A un agotamiento por parte de las células pancreáticas, efectivamente. Entonces va a llegar un momento, en el caso de la diabetes, en el que ya la producción de insulina por parte de las células pancreáticas beta no es suficiente. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un aumento de la glucemia sangre, a una hiperglucemia. Entonces aquí damos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Diabetes, intolerancia a los glúcidos o mal manejo de los glúcidos, lo cual se traduce en una hiperglucemia. Entonces, pero si analizamos el fondo de la diabetes de tipo 2 inicia por una resistencia a la insulina, que es la que desencadena toda esta serie de hechos que ya les vine mencionando. ¿Qué es lo que ocurre con la obesidad? Con la obesidad sabemos que se da por una acumulación anormal del exceso entre ingestas y gastos, ¿no? Una persona obesa o la obesidad en una persona se da porque come más de lo que gasta. Yo a mis pacientes siempre les digo, lo que pasa es que el tejido adiposo es un tejido de ahorro, ¿sí? Entonces, el cuerpo es tan inteligente, es tan fantástico, es realmente una maravilla de la creación. Entonces, todo lo que nosotros consumimos en exceso, el cuerpo no lo elimina, porque él no sabe cuándo vamos a entrar en ayuno, porque él no sabe cuándo vamos a necesitar ese exceso que estamos teniendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda la glucosa que no se utiliza porque es más de la que necesita el cuerpo, entonces él viene y llama al hígado y, bueno, desencadena estos ciclos de glucogenólisis, glucólisis, todo esto. Depositamos esa glucosa que no consumimos, la depositamos a manera de tejido adiposo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos ahí, estamos con los depósitos de tejido adiposo, cuando estamos con los depósitos de tejido adiposo, estas células adiposas son las que se encargan de promover la liberación de hormonas del tipo de las citoquinas, que son agentes proinflamatorios, que a largo plazo son las que nos van a llevar a producir alteraciones neuroendocrinas, y estas son las que nos van a llevar a ese punto que es el que compartimos con la diabetes, que es el de la resistencia a la insulina. Y volvemos al inicio del ciclo, ¿no? Inicia la resistencia a la insulina, entonces los tejidos son resistentes a la insulina, eso hace que el paciente con obesidad produzca más insulina porque el cuerpo necesita más insulina para que se absorba la glucosa, para que se utilice la glucosa por parte de los tejidos periféricos. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir? Vamos a tener un hiperinsulinismo. Nosotros podemos tomar una muestra de sangre, medimos insulinemia, va a estar elevada la insulinemia en los pacientes obesos.
Después de esta insulinemia vamos a venir a la siguiente fase, que es ya cuando las células beta pancreáticas se agotan, ya no producen la misma cantidad de insulina. Entonces vamos a ir a la deficiencia de insulina, vamos a ir a la hiperglucemia y vamos a terminar por los dos caminos en la misma diabetes. En la diabetes tipo 2 por disminución de la insulina. Entonces, analizando este camino, que es el camino donde se encuentra la diabetes tipo 2 con la obesidad, vamos a analizar un poquito más cómo es que se da esto de la resistencia a la insulina, o sea, cómo funciona. Yo sé que mi charla no es de fisiopatología, no es de fisiología, pero lo que pasa es que cuando nosotros como médicos entendemos eh, exactamente en qué puntos es que se da la alteración, entonces para empezar es muy fácil poder explicarle a los pacientes, es muy fácil decirle, mira, lo que te está pasando es esto, tienes una insulinoresistencia, tus células no te dejan pasar la glucosa, no la puedes utilizar, se deposita. Bueno, entonces, así, solo para que lo recuerden, por ahí sí sé que en algunas charlas ya lo han tocado, pero solo para recordar. En un paciente normal, en un paciente que no tiene insulinoresistencia, vivimos esta situación, ¿no? La célula está ahí, está tranquila, está esperando que venga la glucosa, está esperando tener sus procesos metabólicos propios. Yo siempre se los digo así a los pacientes, viene la glucosa, toca la puerta, se la abre, la glucosa entra, es utilizada, es fosforilada, se la convierte en ATP, se la convierte en molécula de energía, es utilizada. Entonces, ese es el caso, este es el caso de un paciente en el que no existe la insulinoresistencia. Opuesto a eso, es el caso de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestros pacientes? Esta puerta, que aquí está tan animadamente pintada, simplemente no se abre, ¿no? Entonces, en el momento en que esta puerta no se abre, entonces la célula, la glucosa, queda en el tejido extracelular, el torrente extracelular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se abre esta puerta? Porque nosotros tenemos aquí en la membrana celular, tenemos los receptores que son típicos y específicos para la insulina. Son receptores de tipo estos son receptores de tipo tirosinasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos receptores usan pequeñas moléculas de tirosina para fosforilarse. Cuando estas moléculas se fosforilan, activan el gen que produce el GLUT4 y ese factor GLUT4 es el que abre la puerta, para que la célula entre para que la glucosa entre a la célula y sea utilizada por el tejido. Entonces, aquí está el secreto. ¿En qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en realizar actividades, tenemos que trabajar en tener una dieta, tener unos medicamentos, unos hipoglicemiantes, que nos permitan que esta puerta esté abierta, ¿sí? ¿Para qué? Para que la insulina pueda entrar y la glucosa pueda ser utilizada por el tejido muscular y por el tejido adiposo. Entonces, ya como habiendo recordado un poquito cómo es esto, o sea, cómo es el camino común que sigue la diabetes y que sigue la obesidad, porque es un camino común entre ellas, o sea, llega primero por la diabetes o llega primero por la obesidad, pero llegan juntos, usualmente llegan. En el año 2013 se hizo un estudio bastante grande, se lo hizo en España, es un estudio muy famoso, estudio Beida, en el que se estudiaron 169.023 pacientes. Este estudio se realizó en 2 fases y el objetivo de este estudio, que fue un estudio transversal multicéntrico, y se lo hizo en la práctica habitual, ¿no? En los pacientes que acudían al consultorio externo a los hospitales de España, se les estudió prevalencia de obesidad en pacientes con diabetes. ¿Qué se buscaba con este estudio? Se buscaba definir el perfil sociodemográfico, el perfil clínico metabólico, pero sobre todo la asociación entre diabetes y obesidad. Bueno, los resultados. La prevalencia de diabetes tipo 2 en sobrepeso y obesidad fue el 23,6%.
Eso estamos hablando en este estudio. Ya lo vamos a traspolar un poco a nuestra realidad nacional, ¿no? En los pacientes con sobrepeso, el 17,8%, pacientes obesos, 34,8%. En función del sexo, se encontró que diabetes tipo 2 se constató en el 20.2% de los varones y 16.4% de las mujeres. Entonces, en función de sexo, encontramos que hay más varones obesos que mujeres obesas, ¿no? Con diabetes, claro. Esto es todo obesidad con diabetes. La media de los factores de riesgo asociados fue de 4,4 y los factores de riesgo que tuvieron más prevalencia en este estudio fue dislipemia con un 92.6%, hipertensión con un 73.7% y sedentarismo con un 62,5%. Las complicaciones vasculares en diabetes tipo 2, 37,8%. Entonces, de estos resultados de estos pacientes, el 43,1% se consideró bien controlado metabólicamente, esto partiendo, o sea, teniendo como objetivo, como centro, la hemoglobina glicosilada menor de 5. Entonces, ¿qué logró concluir este estudio Obeida? Obeida concluyó que la diabetes tipo 2 se asocia a sobrepeso y obesidad. Y la diabetes empeora en la medida en que aumenta el grado de índice de masa corporal. Asimismo, empeora la dislipemia, la hipertensión y el sedentarismo porque es un tema cíclico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que a mejor control del peso del paciente diabético, vamos a tener mejores controles metabólicos en él. Vamos a tener no solo mejores controles glucémicos, sino que también vamos a tener mejores controles de su dislipemia, de su hipertensión y de sus factores de riesgo cardiovascular. Importante decir que es tan importante el control y el descenso de peso que basta a partir de una pérdida de peso del 5%, ya empezamos a tener nosotros mejor control glucémico. O sea, si nos llega al consultorio un paciente que pesa 100 kilos, ¿sí? Basta con que este paciente ya empiece a perder los primeros 5 kilos, con los primeros 5 kilos que este paciente ya empieza a perder, ya empieza a mejorar su control de glúcidos, ya empieza a mejorar su glicosilada. Y si además logramos que empiece a moverse un poco más, que, bueno, que empiece acercándose en su estilo de vida, en sus hábitos, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor va a ser no solo el control glucémico, sino también todas las comorbilidades o los factores de riesgo que la diabetes trae. Siguiendo con la prevalencia de la obesidad en Ecuador. La verdad es que no encontré, no hay muchos estudios en Ecuador, no se hacen muchas investigaciones, no hay muchos datos de prevalencias actuales, por lo menos no lo encontré yo. O sea, como datos oficiales, ¿no? Este es un dato, eso que les traigo, es una publicación de la OMS en Ecuador, se realizó en el 2013, estos son como los últimos datos que se tienen, o por lo menos que yo encontré, 5,5 millones de adultos ecuatorianos viven con sobrepeso y obesidad. Aquí está un mapa de la distribución geográfica de las provincias de Ecuador, donde se conoce que hay mayor índice de obesidad. Se pintan con rojo oscuro las provincias que tienen mayor índice y el color va disminuyendo en la medida en que disminuyen los casos o la prevalencia. Entonces tenemos que, casualmente, en el Oro es una de las provincias que tiene mayor número de casos de obesidad. Le sigue el Guayas, Cañar, el Carchi. Menos, pero con un número suficiente de casos, Esmeralda y Santa Elena. Menor número de casos de obesidad en Sucumbíos, en Imbabura, Santo Domingo, y menos número de casos en Cotopaxi, Manabí, Morona Santiago y Pastaza. Estos resultados, este mapa demográfico, esta distribución de obesidad por provincias a nivel de Ecuador,
Son resultados que se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se realizó entre el 2011 y 2013, y esta encuesta se publicó en el año 2015. Y el informe señala que 5.558.185 ecuatorianos entre 9 y 59 años sufren de sobrepeso u obesidad. Entonces es una cifra importante, ¿no? Partiendo del hecho que Ecuador es un país que es un poco pequeño en relación a los países vecinos, ¿no? Como tenemos Brasil, Perú, que son países con un número de habitantes muy elevado. Entonces, el hecho de que el país sea pequeño creo que es mucho más fácil que podamos controlar, por lo menos en nuestros lugares de consulta, en nuestras provincias donde nos ubicamos. Ahora sí entramos al detalle de la exposición, de mi actividad del día de hoy, la historia clínica. Tenemos que hacer el diagnóstico del diagnóstico de obesidad en un paciente que ya conocíamos diabético, ¿no? No es lo mismo, o sea, sí los pasos que vamos a seguir son iguales que como se diagnostica una obesidad, pero tenemos ya que tener de sobreentendido que son pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, un paciente diabético que vamos a investigar obesidad. Ok, ¿qué vamos a investigar? Antecedentes personales. La mayoría de pacientes que sufren de diabetes o de obesidad o de sobrepeso han tenido su historial de peso. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos nos dicen, doctora, yo hasta hace 5 años, 6 años, siempre pesé, no sé, 70 kilos. Y de repente, hace 5 años me subí 10, 15, 20 kilos, ¿no? Entonces, el historial de peso es muy importante. La actividad física, en qué trabaja, cómo hace para irse al trabajo, cómo se regresa al trabajo, si se va siempre en su auto, si, qué sé yo, si la lleva el esposo, si no camina ni siquiera a la esquina a tomar un servicio de transporte público, qué sé yo, esos son datos muy importantes. El historial de dietas fallidas, eso es realmente un punto muy, muy importante. Si es un paciente que ha hecho muchas dietas y las dietas han fallado, me deja ver muchas cosas. Deja al descubierto que es una paciente que de alguna manera es inconstante, es una paciente que tiene frustración porque muchas veces ha empezado dietas y no las ha logrado llevar a un fin, a un buen fin. Y de hecho es por esa razón que está en nuestro consultorio con diabetes, estudiando obesidad. Los patrones de alimentación. Estos patrones de alimentación son muy importantes porque no dependen, tenemos que recordar que estos patrones no dependen solo de nuestro paciente, sino del entorno que le rodea, ¿no? No podemos exigir a un paciente que vive, no sé, en Sucumbíos, en el oriente, que se alimente con, qué sé yo, frutas frescas en las mañanas o algo así, cuando no es lo que ellos tienen en su medio, ¿sí? O es como pedirle a un paciente en la costa, no sé, en el Guayas, que desayune todos los días un café con un huevo, cuando ellos usualmente desayunan cosas más frías, más frescas, por las temperaturas y por los climas que les rodean, ¿no? El nivel de estrés es muy importante, acuérdense, el cortisol forma un papel muy, pero muy importante en esto de la obesidad, la retención de líquidos y todo esto, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes de obesidad y diabetes en la familia, supremamente importante, y antecedentes personales del paciente, si ya ha tenido enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, hipertensión, hipotiroidismo, son las enfermedades metabólicas más frecuentes que siempre debemos preguntar en los pacientes en los cuales vamos o queremos diagnosticar grado de sobrepeso u obesidad. 10 minutos, doctora. ¿Perdón? 10 minutos todavía le queda, doctora. Bueno, en el examen físico, lo de siempre, ¿no? Lo que hacemos en nuestro consultorio médico, pero lo que vamos a agregar es, tenemos que medir siempre la circunferencia abdominal para determinar el índice cintura-cadera, tenemos que medir los pliegues cutáneos, si tenemos el picómetro,
Si no lo tenemos, bueno, basta con que por lo menos los identifiquemos. Las medidas antropométricas que sabemos, peso, talla, índice de masa corporal. Bueno, la tasa, el índice de masa corporal, que todos sabemos que es una tasa que mide la relación entre peso-talla, y sabemos que a partir de 30 vamos a empezar con obesidad, que es cuando empezamos con nuestro tema como tal. Las pruebas diagnósticas para determinar la gravedad de la obesidad, si hay una endocrinopatía asociada, y de hecho, para determinar el riesgo absoluto, tenemos que complementar con una glucemia en ayunas, aunque ya sepamos que es diabético, hay que hacer un nuevo control. Un perfil lipídico para saber cómo estamos en este momento, colesterol, triglicéridos. La TSH siempre es importante en cualquier paciente con sobrepeso, aunque no sea diabético, siempre es importante medir la TSH, creatinina sérica, TGO y TGP, y nunca dejar de lado el cortisol. No hay que dejar de lado el cortisol. Hay pacientes que llegan a la consulta y dicen en los últimos tres meses me subí 20, 25 kilos y no me explico la razón, y de repente estamos teniendo problemas con el cortisol, ¿no? Adentro de las pruebas diagnósticas, que ahora ya tenemos muchas más herramientas para hacer diagnóstico de obesidad, tenemos lo que son sistemas de impedancia, ¿no? Sistemas de impedancia ya hay de muchas marcas, por así decirlo. En mi caso personal o en mi caso particular, el que uso es el sistema InBody, es el InBody, porque además de que me permite determinar el grado de masa grasa, de masa muscular, me permite determinar si hay retención de líquidos, cómo están funcionando los electrolitos, cómo están funcionando las proteínas. Entonces sí me da un panorama un poco más específico y más claro de qué es lo que tengo enfrente, ¿no? Un paciente, que no es lo mismo poner un paciente en una báscula y decirle pesa, no sé, 80 kilos, que decirle de sus 80 kilos, 30 kilos es masa muscular, 40 kilos es masa grasa, el grado de grasa visceral y abdominal es 50%, entonces, de hecho, la manera de imprimir el informe, de enseñarles a ellos el informe, de ver cómo está distribuida su grasa y su músculo en su cuerpo y verlo ellos esquematizado en un documento, les crea una especie de, no sé si de culpa, pero sí de interés. En mis pacientes yo lo noto, ellos se interesan mucho por el informe del escáner y cómo van evolucionando las curvas. Y entrando ya en materia, una vez que hemos hecho el diagnóstico de la obesidad en pacientes diabéticos, que ya lo dijimos, ¿no? Que con los de laboratorio, el escáner corporal, las pruebas de laboratorio, el escáner corporal y, bueno, las medidas antropométricas, ¿no? El índice de masa corporal, que es el determinante universal de la obesidad. Entonces, para el momento de abordar el tratamiento, nosotros tenemos un camino, pero un camino que tiene dos pilares, ¿no? El tratamiento de la obesidad tiene dos pilares y los dos son totalmente importantes, son supremamente importantes. El primer pilar es el de la terapia integrada. ¿Y la terapia integrada qué aborda? Educación, dietoterapia, cambios de hábitos y fisioterapia. Que esto de la fisioterapia es algo que no ha sido muy abordado, pero sí ya se lo está estudiando y ya se lo está poniendo en práctica. Y el otro pilar del tratamiento de la obesidad en pacientes diabéticos, por supuesto que son los hipoglicemiantes, ¿no? En estos casos, los hipoglicemiantes que elegimos o que preferimos son de tipo no insulinas, porque sabemos que las insulinas nos colaboran en la ganancia de peso, porque una de los mecanismos de acción de la insulina es que es lipogénica, ¿no? Entonces, para entrar ya al tratamiento como tal, vamos a hablar de la educación. Al momento de que tenemos en el consultorio un paciente, la educación tenemos que darle tanto como al paciente como a su entorno familiar. Al igual que
que cuando atendemos niños, en los adultos, siempre es importante hablar, si es un señor, hablar con su esposa, mm, si es alguien que no es de la tercera edad, bueno, hablar, si es alguien de la tercera edad, tendremos que hablar con sus hijos, porque a veces los pacientes tienen el interés de adherirse al tratamiento, tienen el interés de cambiar sus hábitos, de cambiar su estilo de vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? El entorno familiar no se lo permite. De hecho, yo tengo muchos pacientes en mi consultorio que vienen ellos solos a la consulta, les indico los cambios de estilo de vida, les indico cómo funciona esto de la insulinoresistencia. Ellos vienen y al mes, a los 2 meses han perdido 3, 4 kilos, mejoran los valores glucémicos y vienen las esposas muy molestas diciendo que yo qué le estoy haciendo, que su esposo está bajando de peso, que su esposo no quiere comerse lo que ella les di, lo que ella les prepara. Entonces ellas toman ese cambio como una agresión en contra de ellas, de las esposas, en contra de las madres. Y entonces es importante no solo educar al paciente, sino educar a su entorno familiar. Si es un hombre mayor, si son personas de la tercera edad, hay que educar a los hijos o al cuidador. Si son personas que son sanidad laboral activa, bueno, hay que educar al paciente, a los hijos del paciente, a la esposa del paciente, porque es un tema que es muy difícil de vencer cuando no tenemos un entorno familiar que nos ayuda en esto de los cambios de hábitos. Tenemos que enseñarles cómo se agrupan los alimentos por categorías, cuáles son las porciones apropiadas de los alimentos, cuáles son los tipos de alimentos, los manejos de los semáforos, los beneficios de la reducción de peso. Ellos tienen que entender, ellos tienen que salir del consultorio entendiendo que basta con un 5% del peso que él empiece a bajar, su diabetes va a mejorar. Bueno, en lo que respecta a la dietoterapia, los objetivos están dados por la ADA 2017 y estos objetivos, la verdad que los traje porque son muy lindos, son muy fáciles de cumplir, o sea, son muy específicos. Lograr mantener un peso corporal adecuado en los pacientes con diabetes, alcanzar una glucemia individualizada, una presión arterial y un perfil lipídico óptimo, lograr retrasar complicaciones, abordar necesidades individuales de nutrición basado en preferencias personales, culturales, grado de alfabetización. Como les decía al principio, no podemos pretender iniciar con una dieta mediterránea en un paciente que vive en Guayas o en Pastaza, no podemos, tenemos que basarnos en lo que hay culturalmente, en lo que hay en el medio, en lo que se produce, en lo que se tiene a la mano. Promover buena voluntad y generar conductas de cambio, lograr mantener el placer de comer, eso es muy importante. Lograr mantener el placer de comer. Hay que aprender a negociar con ellos. Hay que aprender a negociar qué es lo que les gusta, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta. Y lograr hacer un plan de alimentación, lograr generar una conducta que incluya cosas que también les gusta, aunque sea en menor cantidad. Proporcionar al paciente instrumentos prácticos para el desarrollo de patrones de alimentación saludable. Si nosotros logramos educar al paciente y logramos hacer que el paciente entienda qué es lo que necesita para vivir, ellos van a mejorar su entorno, su manera de comportarse con su cuerpo. Bueno, cambios de hábito que va a ser a nivel de cambios de hábitos en la familia, en el empleo, con los amigos, en su entorno social, en la economía. Básicamente esto es porque, por ejemplo, las familias usualmente nos reunimos siempre en torno a los alimentos y asimismo en el trabajo, en los empleos, todo gira en torno a los alimentos, pidamos un desayuno, pidamos un almuerzo. No hay otros temas, o sea, no hay otros motivos para reunirnos que no sean en torno a los alimentos. Entonces, en eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? En el cambio de hábito, que la familia no se reúna solo para comer, que se reúna para caminar, para hacer deporte, para jugar un partido, para, no sé, hacer baloncesto, para ir a la piscina, nadar, ¿sí? Asimismo, con los compañeros de trabajo, con los amigos, por ejemplo, los amigos usualmente solo se reúnen a tomar, el alcohol no es
un buen amigo de la diabetes ni de la obesidad. Entonces, el cambio de hábitos nunca va a poder, no va a funcionar si trabajamos solo en el paciente. Tenemos que estimularle, aconsejarle y decirle que los cambios de hábitos, aunque en individuos son importantes, pero para que se puedan sostener con el tiempo, hay que hacer que el entorno familiar, que el entorno social cambie un poco esa manera de pensar, ¿no? Y en la economía, tenemos que hacerles entender a los pacientes que no todo lo que se consigue en dinero es para consumir en alimentos, ¿no? Hay pacientes que literalmente viven para comer y todo su dinero, todo su sueldo lo gastan en comida, y comida, y comida. Y el paciente es obeso y sus hijos son obesos y su familia es obesa y todos son obesos y eso ya es como una normativa familiar. Pero es porque todavía no tenemos unos hábitos bien formados. Doctora, tiene un minuto, por favor. Yendo al siguiente pilar, que son los hipoglicemiantes, voy a omitir, bueno, todos sabemos las biguanidas, la metformina, que es la que usamos desde siempre en la diabetes, que nos ayuda a bajar un poquito el peso, pero en vista de que no tenemos tiempo, voy a hablarles de lo nuevo, de lo que tenemos nuevo. Que sí tenemos en Ecuador, por ejemplo, las incretinas tipo lidaglutida, la Victoza, el nombre comercial, es eh, es un medicamento que además de que nos mejora el control glucémico, nos ayuda a perder entre 1,5, entre 1 y 1,5 kilos por mes hasta 6 meses. Entonces, en pacientes diabéticos con obesidad, realmente la liraglutida empezaría a ser una buena opción. También ya en Ecuador tenemos lo que son las gliptinas. Adentro de las gliptinas tenemos la cistagliptina, que sí la tenemos en Ecuador también, y la vidagliptina, que viene, la vidagliptina de 50 miligramos viene como Galbus, Halra, Gripos. La cistagliptina viene como Januvia, Januvex, Celebia. Ellas dos vienen o solas o combinadas con metformina. Mejora la utilización de glucosa por parte del tejido periférico, mejora la utilización de glucosa, disminuye la formación de glucagón, mejora la utilización de las células beta. Realmente es un medicamento que, si bien es un poco más costoso de lo que hemos venido manejando, que es la metformina y las climepiridas y estos medicamentos hipoglicemiantes, es un medicamento que genera mejores resultados y mejor control metabólico. También adentro de las nuevas medicaciones que están encaminadas a no solo tener un buen control glucémico, sino que también disminuyen el peso, son tenemos la dapaglifosina de 10 miligramos. El mecanismo de estos medicamentos es que evitan la absorción del 90% de la glucosa filtrada, tiene un mecanismo independiente de la insulina, pero lo más noble o lo que se resalta en estos momentos acerca de la dapaglifosina, que viene con nombres comerciales como Forxiga o Zigduo, que la Zigduo viene combinada con metformina, es porque logra una reducción de peso de hasta 1,5 o 2 kilos por mes en los primeros 6 meses. Entonces es una buena opción si tenemos un paciente con diabetes en el cual queremos controlar obesidad. Tenemos medicamentos en estudios, muchos, por ejemplo, tenemos este análogo de la hormona amilina, que es un acetato de pranlitida. Aún no está a la venta, está en un estudio en fase 2, está todavía en roedores. Y además, para un minuto más, ¿qué es lo que se viene en los tratamientos de obesidad y diabetes? Se hizo una revisión sistemática en la Universidad de Boston, esto fue publicado en el 2018. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el futuro de la farmacoterapia para la obesidad? Y bueno, la verdad es que tenemos tenemos muchos medicamentos en estudio. Bueno, estos son los medicamentos que se están usando hasta ahora en obesidad, el Orlistat, el Locacel, la liraglutida, que ya se las mencioné, que es bastante
que es bastante, trae grandes beneficios. Bueno, son estudios, son medicamentos que están en investigación, pero lo que quiero traerles, que es algo que me genera bastante gusto, es que ya se está desarrollando la vacuna contra la obesidad. Es una vacuna a base de grelina, somatostatina, ya de 36. En este momento está en estudio fase 2. Se espera que más o menos en 3 a 4 años ya esta vacuna esté a la venta, para ya no solo tratar la obesidad, sino también prevenirla como enfermedad. Y para concluir, quisiera dejarle seis puntitos y súper exactos. No olvidar que la obesidad y la diabetes son dos enfermedades que usualmente van de la mano, así que es nuestra responsabilidad tratarlas a sí mismo en binomio, ¿no? No por separado, o no omitir los sobrepesos o las obesidades como se lo hacía antes. Dado los enormes costos y la alta carga de morbilidad de la obesidad en las terapias farmacológicas, bueno, aún en este momento, a pesar de que ya tenemos la liraglutida y la sitagliptina, todavía no hay un medicamento que pueda controlarnos tanto la insulinoresistencia como el perfil glucémico, como el perfil lipídico. Todavía no lo tenemos, pero allá están encaminadas las investigaciones. A un día tener un medicamento que no solo nos ayude a tener un control glucémico, sino también un control lipídico al mismo tiempo. No olvidar, por favor, los beneficios de la educación, no solo al paciente, sino también al familiar, porque genera mucho mejor resultado. Es mucho más lindo cuando el familiar se adhiere al tratamiento, cuando el familiar se interesa, y de hecho cuando logramos hacer que el cambio no sea solo del paciente, sino de toda la familia. Los objetivos del tratamiento son claves: retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. Si logramos controlar el peso, logramos que tener un paciente diabético más controlado, menos prediabéticos, menos nefropatía diabética, menos retinopatía diabética. Bueno, aunque corrí los últimos 5 minutos. Gracias, doctora. Muchas gracias por Bueno. su charla. Es bastante interesante lo que menciona y es muy cierto, y creo que es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, que es la educación, no solo del paciente, sino del entorno. Recordemos que somos sociales, vivimos en pequeñas manadas, por así decirlo, y si la persona que queremos que baje de peso está luchando, literalmente es luchando contra su peso, pero toda la familia no se cuida, va a ser muy complicado. Es un tema muy, 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 muy difícil. Creo que es algo pendiente que tenemos en la salud pública, la obesidad. Muchos son hábitos, ¿sí? Y corregir esos hábitos que lleva una persona 3, 4, 5 décadas es muy complicado y no se lo puede hacer. Y es verdad lo que menciona aquí el doctor Loaiza, dice, entre más gordito me veo es mejor. Eso es algo muy cultural, muy arraigado, y tratar de sacar eso y hacer entender a la persona que bajar de peso, aunque no sea una pérdida importante, como usted lo menciona, es bastante para su salud. Por lo tanto, el papel de todo el personal de salud creo que es el ayudarlo a los pacientes, aconsejarlo al paciente, enseñarlo al paciente, y sobre todo que se adhiera a eso. De dos cambios en la educación está. Es una Sabes que hay alguien muy difícil con quien luchar, y es con el papel de las esposas maternales. Es Sí, muy es todo las un... esposas maternales. Esas Y esposas que ven eso lo a sus adquirieron, esposos como hijitos y que... pero eso es algo, como les mencioné, algo cultural, que lo adquirieron Sí, sí, de sus madres, y sus madres de sus madres, y así nos claro. vamos no sé cuántas generaciones. Es muy difícil, ¿sí? Pero no imposible, hay que seguir, como usted mencionó, y nos agradó bastante escuchar eso, sobre todo la educación. Tenemos medicación, pero nos falta la educación.
Muchas gracias, doctora Romero. Muy Muchas amable. gracias, Jorge.